En la clase de hoy vamos a ver qué es el poder. Primero pensemos que no hay política sin relaciones de poder. Y también es cierto que toda la vida social se encuentra entrecruzada por relaciones de poder. Según el sociólogo Max Weber, dice que el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad. Y siguiendo con el pensamiento de Max Weber, vamos a ver también una diferencia entre poder y autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad se constituye en el espacio institucionalizado del poder y conduce a una diferenciación entre gobernantes y gobernados, es decir, los que mandan y los que obedecen. De esta manera se produce el establecimiento de determinados roles y estatus en la sociedad. La autoridad hace referencia a la rutinización de la obediencia y a su conexión con los valores y creencias que sirven de apoyo al sistema político de que se trate. La autoridad se trata de una influencia que deviene de una investidura espontánea y se caracteriza por su capacidad para ser oída. Y vemos que el poder y la autoridad son simétricos, ya que el poder sin autoridad es opresivo o impotente, e inversamente proporcionales, ya que son como dos caras de una misma moneda, o sea, cuando menor sea el alcance de la autoridad, mayor deberá ser el poder y viceversa. De este modo, la autoridad puede ser definida como una forma de poder basada en el prestigio, la diferencia o la influencia moral, y deja de ser tal en la medida en que intente imponerla por la fuerza. Es decir, la diferencia entre el poder y la autoridad. Mientras el poder constituye una relación de hecho e implica la posibilidad de controlar mediante la capacidad de imponer sanciones las decisiones o acciones de las personas y los grupos sociales, la autoridad, en cambio, implica una relación legítima de dominio y de subordinación. De este modo, al tratarse de una relación legítima, la desobediencia a los imperativos de la autoridad puede ser castigada con sanciones, de ahí la importancia del sistema jurídico para garantizar el ejercicio de la autoridad. Siguiendo con el sociólogo que estábamos viendo, Max Weber, él distingue tres tipos de autoridad legítima. Es la que estamos viendo en pantalla. Tipos de autoridad legal, tradicional y carismática. Empecemos con la legitimidad tradicional. Es la que apela a la creencia en la santidad o corrección de las tradiciones inmemoriales de una comunidad, como fundamento del poder y la autoridad, que señala como gobiernos legítimos a aquellos que se ejercen bajo el influjo de esos valores tradicionales. Por ejemplo, la legitimidad monárquica es un claro ejemplo de este tipo de legitimidad. El otro es la legitimidad carismática, que es el que apela a la creencia en las excepcionales cualidades de heroísmo o de carácter de una persona individual y del orden normativo revelado u ordenado por ella, considerado como dignos de obediencia los mandatos procedentes de esa persona o de ese orden. Por ejemplo, líderes carismáticos, podemos decir Gandhi. También líderes carismáticos negativos, ¿no? Lo de las dictaduras, que eran negativos.
Y la otra legitimidad es la legal o racional, que es aquella que apela a la creencia en la legalidad y los procedimientos racionales como justificación del orden político. Esta considera dignos de obediencia a aquellos que han sido elevados a la autoridad de acuerdo con esas reglas y esas leyes. En el Estado moderno, la legitimidad se basa en el derecho racional, el cual está compuesto por un conjunto de normas provenientes del derecho romano, ¿no? Y la existencia de este conjunto de normas hace posible que se obedezca a las ordenaciones impersonales objetivas que son legalmente establecidas, evitando la utilización de criterios arbitrarios en base a las relaciones personales. Para Max Weber, el tipo más puro de dominación legal racional es el que se ejerce a través de un cuerpo administrativo burocrático. Estos tres tipos legítimos de autoridad propuestos por Weber fueron y siguen siendo revisados por estudiosos de la ciencia política. Lo cierto es que sirven como modelos para pensar y analizar el concepto de legitimidad. De hecho, Weber puntualizó que estos tipos de autoridad eran modelos o tipos ideales, que quizás no representan en la actualidad un sistema específico de la realidad histórica. En síntesis, la legitimidad se presenta como un concepto relativo que suele cambiar conforme lo hacen los distintos contextos históricos. Bueno chicos, hasta aquí la clase de hoy. Seguiremos profundizando como siempre en el blog y en el grupo de WhatsApp. Saludos para todos y todas. Hasta luego.